Hola compañeros, hoy aprenderemos sobre qué es un compilador, cuáles son las partes de un compilador, los tipos de compiladores, los procesos de compilación, su análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando en un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente, el segundo lenguaje es lenguaje de máquina, pero también puede ser un código intermedio o simplemente texto. Este proceso de tracción se conoce como compilación. Partes de un compilador. Un compilador prácticamente se divide en dos partes, las cuales son análisis y síntesis. El análisis desglosa el programa fuente y forma una representación intermedia. La síntesis requiere de técnicas más especializadas. Tipos de compiladores. Compiladores cruzados. Son los que generan código para un sistema distinto del que están funcionando. Ahora, los compiladores optimizadores realizan cambios en el código para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del programa original. Los compiladores de una sola pasada generan el código máquina a partir de una única lectura del código fuente. Los compiladores de varias pasadas necesitan leer el código fuente varias veces antes de poder producir el código máquina. Compiladores JIT, Just in Time, forman parte de un intérprete y compilan partes del código según se necesitan. Procesos de compilación. Cuando un código es leído por un compilador, este entra al análisis léxico, donde se verifica dónde empieza y termina cada instrucción. Esto se hace tomando como referencia los espacios en blanco. Una vez hecho esto, el analizador sintáctico llama de manera repetida al analizador léxico para que éste le envíe cada línea de código para ser verificada si está bien escrita en el lenguaje. Para realizar esta verificación se realiza por medio de una estructura llamada árbol gramatical. Después entra en la etapa del analizador semántico. Esta se encarga de la construcción de las instrucciones del lenguaje, revisando que sean iguales a las definidas. Luego entramos al proceso de síntesis, donde se genera el código intermedio. Para ser utilizado en la memoria de forma temporal. Ahora este código pasa por el optimizador para ser ejecutado de forma más rápida. Se genera un código que sea entendible para la máquina para ser ejecutado por la computadora. El análisis léxico constituye la primera fase. Aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, que son secuencias de caracteres que tienen significado. Además, todos los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria se elimina del programa fuente. También se comprueba que los símbolos del lenguaje, palabras clave, operadores, etc., se han escrito correctamente. Análisis sintáctico. En esta fase, los caracteres o componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Se comprueba si lo
obtenido de la fase anterior es sintácticamente correcto, obedece a la gramática del lenguaje. Por lo general, las frases gramaticales del programa fuente se representan mediante un árbol de análisis sintáctico. La estructura jerárquica de un programa normalmente se expresa utilizando reglas recursivas. El análisis semántico determina si los componentes se están usando correctamente según el contexto en el que aparecen. Esta etapa cumple una función principal, que es la de verificación, para finalmente generar la salida árbol semántico, con el fin de que se genere el código intermedio. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. Así que esto fue todo, compañeros. Espero que les sirva de mucho. Gracias.